revista algunos de los diarios de circulación nacional, otros extranacionales. Veamos qué nos dice la portada del periódico El Caribe en su edición de hoy, 15 de abril del año 2013. Dice que Maduro gana elección cerrada con 50,6%. Estos son los datos de las elecciones en Venezuela. El candidato de la Revolución Bolivariana llevaba ventaja de apenas 1 punto a su rival Capriles. El Consejo Electoral dice tendencia es irreversible. ¿Recuerda la última encuesta que le daba un solo punto porcentual de diferencia? Que altamente criticada porque fue una encuesta que publicó el Nuevo Herald, periódico radicado en Miami, en la Florida, y sabemos la tendencia de ese diario. Aparentemente tenían la sartén por el mango en cuanto a esa encuesta. Un adolescente mató a sus padres y se suicidó. Eso ocurrió acá en la zona norte, precisamente aquí en la ciudad de Santiago, paraje de Jacagua, y tenemos un reportaje al respecto más adelante. Profesionales de la UAS trabajan para mejorar aportes de la finca de Engombe. La CDEE convoca a los interesados en plantas. A partir de hoy, los inversionistas pueden presentar sus propuestas de generación a carbón mineral y gas natural. Y eso aparte del arbolito que tenían montado ayer en una zona de la ciudad. Se fue y vino la luz en cuestión de 10 minutos, unas 18 veces, porque las conté. Y llegaba y se iba 3 segundos después. Digo yo, no, es un arbolito, es para que se le dañen las cosas al usuario, aparentemente. Harán varias adecuaciones al pupitre dominicano. El Ministerio de Educación defendió la selección, pero anunció que el modelo será revisado para hacerle algunas variaciones y adaptarlo a las necesidades. Y finalmente, Medio Ambiente pide cerrar zoológico de Moca. Esto es por los problemas de higiene en el parque que han provocado la muerte de algunos animales, por lo que solicitan su traslado al zoológico de Santo Domingo. Ahí está la fotografía del león tuerto. Eso es lo que llama una falta de pantalones. Medio Ambiente pidiendo que cierren. Hoy la institución rectora no es Medio Ambiente. ¿Y por qué no actúa? ¿Por qué no pone eso en manos del Jardín Zoológico Nacional? El arroyo que pasa por ahí es el Caimito, Arroyo Caimito. Sí, eso dicen que tienen una contaminación propia de las mismas cañadas. En las condiciones generales de ese centro, son las condiciones. Es que eso no debía ser así. No debía ser ese maltrato a esos animales. Entre otras, encontrar estas notas en El Caribe de la fecha. Pasemos a compartir qué nos trae hoy el Nuevo Diario, el matutino tabloide de la Avenida Francia en el sector Don Bosco de la ciudad capital. Presenta hoy importantes notas en su edición de la fecha. Dice el Nuevo Diario que con resultados cerrados de 200.000 votos, Maduro gana las elecciones en Venezuela con 50,66%, Capriles 49,07%. El candidato del chavismo, Nicolás Maduro, ganó las elecciones realizadas este domingo en Venezuela y sucederá a Hugo Chávez al frente del gobierno de Venezuela hasta el 2019, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Otra nota del Nuevo Diario dice que el presidente Medina llevará soluciones a comunidades de San Juan de la Maguana. Un incendio destruye parte de las instalaciones del periódico Listín Diario en la ciudad capital. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales convoca a empresas para instalación de plantas a gas y carbón, que le pongan atención al asunto de la zona de oeste de la provincia de Puerto Plata. Ahí se le está formando un yunyun de parte de los comerciantes y los empresarios de Puerto Plata, que Bichara va a tener que hilar fino con los empresarios de esa zona. No están en aceptarle más vagabundería a las empresas distribuidoras. Asociación de Empresas e Industriales de Herrera pide un incremento salarial que debe acercarse al 14% por la inflación acumulada. Vargas Maldonado afirma que el sector de Hipólito pactó con el Partido de la Liberación Dominicana. Diseño de pupitre que ganó concurso entra en la fase de revisión. Anda el chisme al pecho con ese asunto. Vincho arremete, tilda de cobardes las declaraciones de Domínguez Brito.
Ay, Dios mío. Senadora Piedad Córdoba asegura que Chávez era imprescindible en proceso de paz en Colombia. Entre otras, son estas notas compartidas por el matutino El Nuevo Diario de la fecha. Veamos qué nos dice el Listín Diario, el centenario de la República Dominicana, que tiene en como foto principal de portada el incendio que sucedió en su almacén en la ciudad capital. Veamos qué nos dice este titular. Dice, fuego en el Listín Diario. Y vemos que dice que el siniestro se produjo en los almacenes de papel. Podemos observar en la fotografía bomberos tratando de contrarrestar el incendio. Y dice que el incendio se disparó, la alarma, a las 9:17 de la noche, lo que hizo reaccionar al personal que trabaja a esa hora. A las 11:45 las llamas ya habían sido apagadas, según la crónica de la fotografía colocada en el día de hoy en la portada del periódico El Listín Diario. Capriles no acepta resultados electorales. Esto es tras las elecciones en Venezuela. Según el conteo oficial, Nicolás Maduro obtuvo 50,66% frente al 49,07% que logró su opositor. Dice Capriles que alertamos al país y al mundo la intención de querer cambiar la voluntad expresada por el pueblo. De esa forma lo está viendo el candidato opositor. Tenemos comentarios al respecto en un momento. Alan Greenspan llega hoy al país, dictará conferencia mañana. Ese señor fue el expresidente, o es el expresidente, porque fue presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, quien llega hoy al país para dar una conferencia magistral sobre la crisis financiera. Lo interesante es que ese señor Alan Greenspan es el responsable de gran parte de la crisis del sector inmobiliario en los Estados Unidos, que fue lo que creó fue elemento fundamental de la actual crisis en los Estados Unidos, y él viene a dictar una conferencia sobre la crisis que él ayudó a crear. Válgame Dios. Pero mira, es importante porque quizás de lo que se trata es de traernos gente para que nos digan cómo no hacer las cosas. Porque el Bush también vino a hablar de educación. De educación. Entonces, de George W. Bush, de educación. Aquí se han perdido los valores. Eso es, cómo no hacer las cosas. No lo haga como este tipo. De educación. Aquí ciertamente. Adolescente de 17 años mata a sus padres y se suicida. Es la nota de aquí de la ciudad de Santiago. Y como dijéramos, tendremos detalles más adelante. Los indocumentados, tuvo 7 hijos, pero al no declararlos ya no le pertenecen. Centenares de ciudadanos que carecen de actas de nacimiento viven un drama permanente. Bueno, te digo, la ley va a tener que imponerse, pero hay que buscar formas de legalizar una cantidad, o de regularizar, no legalizar, regularizar personas en este país. Hay que buscar las vías, porque de otra forma no vamos a poder tener control de la población que tenemos. Revisarán diseño del pupitre escolar y finalmente el Partido Reformista apoya la carretera Cibao Sur y Nueva Presa. Maña fuera, señor Morales, Carlos Morales Troncoso. Entre otras, encontrará estas notas en el Listín Diario. El matutino La Mañana de Haití, Le Matin, dedica sus páginas a una nota, solo una nota descollante en su portada. Se refiere al decreto presidencial que nombra a los 9 miembros de la Escuela de Transición. Dice que el documento fue publicado recientemente. También está en su edición física dedicado a la dimisión forzada de Marie Carmel Jean-Marie, es la ministra de Finanzas de Haití, que fue, de acuerdo a la nota de Le Matin, fue obligada a renunciar en una de las continuas crisis que está viviendo el vecino Haití, porque ya este es la segunda dimisión que tiene el gobierno de esa nación. Es parte de lo que trae Le Matin para la fecha. Veamos finalmente 3 periódicos venezolanos. Vamos a ver qué dicen las portadas de estos diarios en el día de hoy, ya que se están dando los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, o CNE, quien es el cuerpo
que sería el homólogo de la Junta Central Electoral aquí en el país, quien da los resultados y realiza el conteo de las votaciones. Dice el periódico venezolano El Diario de Guayana que Maduro 7.505.338 votos y Capriles 7.270.403 votos. Dice Maduro que es un triunfo justo y constitucional y Capriles dice que no vamos a reconocer los resultados. Explíqueme usted, impasse. Todos los reportes, incluso de los observadores internacionales que fueron a las elecciones en el día de ayer, que estuvieron allí incluso desde el pasado viernes, algunos de ellos tienen semanas en Venezuela, han hablado sobre la transparencia y el nivel de calma con que transcurrieron las elecciones y que no hubo indicios realmente de irregularidades severas que pudieran alterar el resultado de una elección. Yo lo único que creo que es criticable al final de la jornada es la utilización por parte y parte de la manipulación y de la prensa a favor, más del oficialismo que la oposición, porque la oposición tiene su bastión en el exterior, mientras que el oficialismo tiene los canales nacionales, tienen los canales locales a su disposición. Pero así lo vio el periódico El Diario. Nos pasamos entonces al periódico Diario 2001, otro diario de Venezuela, y dice, por un pelín, y pone los porcentajes, 50,6 y 49,7 respectivamente. Dice Maduro que pido respeto a los resultados y si quieren una auditoría, háganla. Así dijo el presidente electo Nicolás Maduro. Y dice Enrique Capriles que contar voto por voto exigió Enrique Capriles para reconocer resultados. Afirma que tiene otros números. Él está diciendo que tiene otros resultados distintos a los que han sido publicados por el Consejo Nacional Electoral Venezolano. Y finalmente, el periódico Últimas Noticias dice que se registran 43 detenidos por ilícitos en las urnas, es decir, hechos delictivos realizados ante las urnas en el día de ayer. Y vemos varias fotografías de la jornada. Vemos cuando Maduro está realizando su derecho al voto, también a Capriles a la derecha de sus pantallas. Dice que Maduro ganó por un pelito, parece que ese es el calificativo que están utilizando, porque ciertamente fue bastante cerrado, honestamente, demasiado para el gusto del oficialismo. Esto le crea un problema para el oficialismo y comentaremos luego de nuestra sección en portada el por qué esto crea incluso un problema y la necesidad de realizar un gobierno de una manera distinta a la forma en que lo estaba realizando Hugo Chávez. Es evidente que la figura de Hugo Chávez no está y que eso ha afectado la hegemonía que había tenido el PSV, entre otras. Estas son las notas en 3 diarios internacionales de Venezuela y cómo ellos vieron las pasadas elecciones presidenciales en esa nación.